Bien, vamos a entrar en materia, por favor. Vamos a retomar un mensaje que dejamos inconcluso el año anterior, inconcluso porque vinieron fechas específicas en donde tuvimos que abordar no otro tema, sino desde otro ángulo el mismo tema, que es el Evangelio de Jesucristo. Ahora vamos a retomar, ¿sí? Vamos a retomar esta porción, ¿sí? de este gran tema que es recibiendo un reino inconmovible, ¿sí? Hemos hablado de la cultura de este reino y cómo es que la iglesia ha abordado su responsabilidad, la responsabilidad en cuanto a la asignación que el Señor le entregó, cómo es que la iglesia ha manifestado la cultura del reino al cual pertenece y algunos extremos en los que lamentablemente hemos caído como iglesia evangélica. Hemos hablado acerca de la iglesia legalista, por ejemplo. Hemos hablado también de la iglesia libertina y hoy vamos a retomar esta serie de mensajes acerca de la cultura del reino y la participación de la iglesia. Hablábamos acerca del legalismo como una serie de normas de comportamiento, como una serie de imposiciones que en lugar de acercar a la gente a Cristo, más bien terminan alejándola de Dios. El legalismo se caracteriza, ¿sí?, por la manipulación, por una serie de normas autoimpuestas, una serie de requisitos que el hombre se autoimpone y que terminan cansando, frustrando a quienes pretenden cumplir estas ordenanzas. Recordará usted que cuando Jesús se acerca al pueblo de Israel, en una ocasión cuando él estaba rodeado de una multitud, les dice: vengan a mí todos aquellos que están como cansados y trabajados. Todos aquellos que están cargados, todos aquellos que están fatigados, vengan a mí, porque yo los haré descansar. Fíjense que Jesús no les propone un plan vacacional. Qué bueno es poder tomar vacaciones. Pero ¿cuántos hemos venido de las vacaciones más cansados que cuando nos fuimos? Él está hablando de un tipo de descanso, no para el cuerpo principalmente, sino un descanso para el alma. Pero ¿por qué le habla así a un pueblo que Dios había escogido para que descanse en él? ¿Por qué? Porque había un sistema religioso que oprimía al pueblo, que esclavizaba al pueblo con ordenanzas, con una serie de normas autoimpuestas que nadie podía sostener, que nadie podía cumplir. Habían distorsionado la ley. Y entonces lo que encuentra Jesús es un pueblo cargado, cansado, fatigado, y les dice: vengan a mí, porque yo les daré descanso para su alma. Y eso es lo que produce el legalismo. Ámbitos viciados del legalismo producen un pueblo cansado, cargado, trabajado. ¿Se entiende, amados? Un pueblo que no haya deleite, pero pretende deleitarse en las obras antes que en el Señor. Conversábamos con una pareja hermosa en estos días y hablábamos precisamente de esto. Hablábamos de la realidad que experimenta la iglesia Marta. ¿Cuál es la realidad que experimenta la iglesia Marta? Afanada, turbada, cansada, estresada. Recordará que en esa porción de la Escritura, ¿qué es lo que estaba haciendo Marta? Marta estaba preparando una cena. ¿A quién le fatiga preparar una cena? Bueno, no me levanten las manos. Pero lo que debería ser un deleite se convierte en fatiga cuando olvidas hacer aquello que era necesario hacer. Le propongo que las muchas tareas, las muchas responsabilidades no son lo que nos estresan. ¿Sabe lo que nos estresa? No hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, no hacer lo que era necesario hacer. ¿Se acuerda cuando Jesús le habla a Marta y le dice, porque ¿sabe cuál es la actitud de Marta?
Señor, ten cuidado, mira cómo reprende esta hermana mía porque no me ayuda a hacer todo lo que tengo que hacer. Y Jesús le dice, Marta, te noto afanada, te noto cansada, estresada, porque no estás haciendo lo que es necesario. Tu hermana María ha tomado la mejor parte, la que no le será quitada. ¿Cuál es la parte que tomó María? ¿Qué es lo que hacía María? Descansar a los pies de su Señor, atender su voz. En esa posición, en esa actitud, vas a ser más productivo que nadie. En esa actitud vas a producir mucho más que otros que se afanan, que otros que se estresan, que lo único que hacen es experimentar cansancio en sus vidas. La gente no se estresa, no termina cansada por las muchas tareas que hace, sino porque descuida aquello que era necesario hacer. ¿Se entiende, amados? Entonces la iglesia legalista, los ámbitos de legalismo son ámbitos en donde el pueblo está trabajado, cansado, fatigado, inmerso en muchas actividades que no saben para qué son, pero están ahí. No saben por qué hacen lo que hacen, pero están ahí. Pero de este modelo se desprende otro, cuyo fruto es el mismo, que en lugar de acercar a la gente a Dios, más bien termina apartándola de Él. Y es el modelo del libertinaje. ¿De dónde nace el libertinaje? Nace de ambientes legalistas. Por eso que usted verá la constante. Cuando hay ambientes legalistas, la siguiente generación no quiere saber nada de Dios. Hijos de padres legalistas son hijos que se rebelan contra la palabra de Dios. Hijos de familias legalistas son hijos que no quieren congregarse, que no quieren servir al Señor, porque todo para ellos, todo en cuanto a la vida congregacional, es tareas impuestas, manipulación. Todo es un no. No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Normas de conducta y no una relación genuina con el Señor. ¿Se entiende? Entonces, ¿de dónde nace la iglesia libertina? Nace de ámbitos legalistas. Nace de ámbitos legalistas. Es interesante porque las congregaciones legalistas y las libertinas no se pueden ni ver, ambas se atacan entre sí, pero el fruto que dan es el mismo. ¿Por qué? Porque el libertino es el hijo de un legalista. Lo que produce el legalismo son hijos resentidos con la iglesia y hasta con Dios. Hijos que en lugar de amar la palabra de Dios, se rebelan contra ella. Necesitamos evaluar, porque, amados, cuando estamos hablando de iglesias legalistas o de iglesias libertinas o ámbitos de legalismo, no estamos hablando solamente en el sentido congregacional. Recuerde que su familia, ¿sí?, su hogar es una congregación también. Su hogar es parte de la iglesia. Si sus hijos no le confían lo que están experimentando, si sus hijos no pueden comunicarse libremente con usted, pudiera ser que haya ámbitos de legalismo en ese hogar, ámbitos de temor, ámbitos en donde se obedece por manipulación o por miedo, no por amor. En ámbitos de legalismo, el amor es sustituido, ¿sí?, por el miedo. Recuerde usted que el miedo, el temor, no puede convivir con el amor. El amor echa fuera el temor. Entonces, donde está presente el temor, hay ausencia de amor. Hay algunos padres que se jactan. No, mis hijos hacen todo lo que les digo, caminan como patitos. La pregunta es, ¿por qué lo hacen? ¿Por miedo o por amor? Si es por miedo, cuando te des la vuelta, cuando no estés, entonces harán todo lo contrario. Pero si es por amor, estés presente o no lo estés, harán conforme a tu consejo. ¿Se entiende? Entonces, ámbitos de legalistas es ámbitos en donde todos actúan de una manera, pero luego viven de otra.
Son ámbitos viciados de corrupción y de hipocresía. Y esto da a luz, ¿sí?, a la iglesia libertina. Recuerde que cuando estamos hablando de iglesia, estamos hablando de iglesia en este sentido, iglesia evangélica, o ámbitos, ¿sí?, viciados por esta realidad. No estamos hablando de la iglesia santa, de la iglesia sin mancha, por la cual Cristo dio su vida en la cruz. Estamos hablando de una institución que está siendo perfeccionada, pero que tiene errores. Estamos hablando de la iglesia evangélica, ¿sí?, principalmente porque nosotros estamos ahí. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de ámbitos de libertinaje o la iglesia libertina. Su mensaje está fundamentado en el deseo y en las necesidades temporales del hombre. El centro del mensaje en ámbitos de libertinaje es la necesidad, el interés y el deseo del hombre. Todo gira en función de este interés, el interés del hombre. Aquí todo está permitido. Aquí el mensaje busca no, ¿cuál es la palabra? Se me fue la palabra por completo. El mensaje busca no ofender a nadie. El mensaje busca quedar bien con todos. Pero ese no es el evangelio de Jesucristo. Jesús no estaba buscando ser agradable a todos. Alguien puso una vez un mensaje, no recuerdo en dónde era, dice, si quieres caerle a todos, quieres caerle bien a todos, dedícate a vender helados, pero no te dediques a predicar el evangelio. El evangelio no es un mensaje que le cae bien a todos, no. Si predicas el evangelio, algunos podrán amarte, pero otros te odiarán. Pero en el ámbito de libertinaje, el mensaje está fundamentado en agradarle al hombre. El mensaje está centrado en el interés, en el deseo, en la necesidad del ser humano. Aquí todo está permitido, porque el mensaje no busca ofender, no busca transformar la vida de las personas. Tampoco creo que es válido el balance. No es que nosotros buscamos ofender a nadie, pero la palabra de verdad ofende. Todo me es lícito es el lenguaje en este tipo de ambientes. Todo me es lícito. Pero en ese tipo de ambientes en donde todos actúan conforme a esta declaración, todo me es lícito, el no todo te conviene es menospreciado. En ámbitos de libertinaje, todo el mundo opera en el todo me es lícito, pero se desprecia aquello que realmente conviene y edifica nuestras vidas. La verdad en estos ambientes es relativa y se juzga la voluntad de Dios en función de nuestros sentidos. Si es bueno, en función de lo que siento, es de Dios. Y si no es bueno, si me hace sentir mal, entonces no procede de Dios, sino de las tinieblas. Por lo tanto, la medida o la medición, el indicador, ¿sí?, que evalúa las reuniones y todo lo que compete al culto a Dios, estará en función de los sentidos del hombre y no de la palabra de Dios. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te sentiste? Eso marcará, ese será el indicador que marcará el mensaje, la reunión y todo lo que concierne al servicio al Señor. Si me hace sentir bien es de Dios, si no me hace sentir bien, si me hace sentir mal, entonces ese mensaje procede de otra fuente. Basado en esta premisa, este modelo abraza todo tipo de ideologías, tendencias filosóficas, tales como ideología de género, humanismo, relativismo, existencialismo, etcétera, etcétera, etcétera. Al fin y al cabo, Dios te ama tal como eres. Tal vez no se declare abiertamente a favor de estas corrientes, pero su mensaje está impregnado de esa sustancia. La buena noticia o el evangelio es mezclado con positivismo, con motivación, con autoayuda.
Y todo eso puede lograr una mejor versión de la persona, pero no puede engendrar a una nueva criatura. Todo eso, la motivación, el positivismo, puede lograr que una persona desarrolle sus capacidades en la carne, pero no puede lograr una transformación de vida. Sus reuniones están enfocadas más en provocar una experiencia sensorial antes que en producir una transformación a la imagen de Cristo. En este modelo, el evangelio de la cruz es reemplazado por un evangelio motivacional, capaz de emocionar a la multitud, pero incapaz de transformar a alguien. Por tal motivo, en estos ámbitos, las personas que se exponen a estos ambientes y a este tipo de mensajes salen completamente emocionados del culto o de la reunión, pero llegan a la siguiente reunión arrastrándose por una dosis más de motivación. ¿Ha visto o ha participado de esos ambientes donde la gente llega así, pero con las uñas, ¿verdad? Arañando. Claro, porque le hace falta la dosis motivacional, la inyección de motivación que lo permite llegar hasta la próxima reunión, como si se tratara de sobrevivir aquí en la tierra y no de reinar. En este modelo de iglesia, Dios, con D menor, está más interesado en la felicidad del hombre que en su crecimiento y en su desarrollo espiritual. Dios está más comprometido con los sueños del hombre, con sus metas temporales, antes que incluir al hombre en su propósito eterno. Amados, este mensaje ha permeado gran parte de la iglesia evangélica. En este inicio de año vemos tantos mensajes, toneladas de mensajes que dicen, Dios va a bendecir tus sueños en este año. Este es el año en donde Dios te va a restituir. Este es el año en donde Dios va a respaldar todo aquello que emprendas. La pregunta, ¿ese es el evangelio? ¿Es un Dios trabajando en función de nuestros planes y nuestros sueños? ¿O será que el mismo Dios que inspiró el evangelio sigue siendo el Señor de nuestras vidas? Y más bien nosotros hemos sido invitados a colaborar con sus planes. Así como en las iglesias legalistas, el amor es sustituido por el control y las normas de conducta, en ámbitos de libertinaje, el amor es sustituido por la indiferencia. Indiferencia que se disfraza a través de este tipo de expresiones. Lo importante es que seas feliz. Haz lo que diga tu corazón. Pero hasta donde leí la última vez mi Biblia decía, engañoso es el corazón y perverso. Engañoso es el deseo del corazón en el hombre. Dios no te dice, haz lo que diga tu corazón, haz lo que te haga feliz. No, Dios te dice, haz mi voluntad, porque mi voluntad no solo es buena, sino es agradable y perfecta. ¿Cuánta gente termina firmando su divorcio porque cree que la nueva relación le hará feliz? Y cuando llega a esa nueva relación se da cuenta que el problema no era el matrimonio, sino que el problema estaba en él. El corazón del hombre no es un buen consejero. En estos ámbitos el amor es desplazado por la indiferencia que se expresa a través de este tipo de enunciados. Haz lo que sientas en el corazón, lo importante es que seas feliz. No hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. ¿Has escuchado eso? Hoy en día está anclada en la mente, ¿sí?, de muchos en esta generación esta expresión. Claro, viven su vida, su mundo, su metro cuadrado. Yo no le hago daño a nadie. Como si ese fuese la regla de oro. No, la regla de oro que el Señor nos enseñó no es que no le hagas daño a nadie, no. No es que no le hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. No, esa es una norma egoísta, pasiva, que se amolda a nuestro mundo, al mundo que nosotros queremos construir. Pero no es lo que Dios nos dijo. Lo que el Señor nos dijo como regla de oro es, haz con los demás conforme quieres que hagan contigo.
Es una invitación a ser partícipe de la obra de Dios aquí en esta tierra. Por eso es que vamos a la Aurora, por eso es que vamos a su vivienda, porque en algún momento alguien se incomodó y nos predicó el mensaje de salvación y hoy estamos acá. No vivimos en esta tierra para no hacerle daño a nadie, no, vivimos en esta tierra para dar a conocer la bondad del Dios, que esa bondad nos alcanzó a nosotros. El amor nunca es pasivo y mucho menos indiferente. No puedo decir que amo a Dios sin desprecio a su iglesia. No puedo decir que amo a Dios y desprecio a quienes me rodean. Soy indiferente a quienes me rodean. No es coherente esa declaración. En ambos casos, tanto en el legalismo como en el libertinaje, no se trata al pecado de manera efectiva. En el legalismo se lo reprime y en el libertinaje se es indiferente. No se trata al pecado. En ámbitos de libertinaje se acepta a la persona tal y como es. Y es importante, Dios le hace la invitación a todos, pero la invitación de Dios dice, arrepiéntete. Porque si no te arrepientes de tus pecados, no podrás disfrutar de mi reino. No podemos quitarle ese enunciado de la invitación que Dios le hace al hombre. Dios invita a todos, Dios no hace acepción de nadie, pero en esa invitación hay una expresión que no podemos borrar: arrepiéntanse, dejen atrás su vieja vida, porque no podrán ser parte de mi familia si siguen abrazando el pecado. Dios no tiene hijos pecadores, Dios es santo, por lo tanto todo aquello que Dios engendra es santo. ¿Se entiende, amados? ¿Cuál es el mayor peligro de ámbitos de libertinaje? ¿Cuál es el mayor peligro de estos ambientes? El mayor peligro de estos ambientes es que la gente cree que está siendo parte del culto a Dios, pero en realidad solo es parte del culto al hombre. ¿Cuál es el mayor peligro de los ambientes de libertinaje? Que todo el mundo, si usted pudiera hacer una encuesta, todo el mundo participa del culto a Dios. Yo creo en Dios, claro, pero sigues haciendo tu vida por fuera de la voluntad de Dios. Entonces esa declaración es incoherente. Yo creo en el Señor, sí, pero el Señor no es el Señor de tu vida. Esa declaración es incoherente. Dice la palabra que hasta los demonios creen y tiemblan. Pero en ámbitos de libertinaje, lo primero que desaparece es el temor a Dios. Entonces, son lugares en donde la multitud de personas siguen haciendo su vida, pero se reúnen un domingo para levantar sus manos y hacer canciones o cantarle al Señor con ese menor. Entonces son ámbitos en donde la gente cree que está siendo parte del culto a Dios, pero en realidad es parte del culto al hombre. En estos ambientes no se adora a Dios, sino al hombre. Son ambientes en donde todo gira en función del deseo y de las necesidades humanas. Vea por favor conmigo Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Vamos a ver desde el verso 1. ¿Cuál es el contexto? El contexto Israel había sido sacado de Egipto de una manera soberana. Dios había sacado a su pueblo de la esclavitud y en medio de su peregrinaje en el desierto, en medio de este éxodo, el pueblo de Dios se rebela contra él. Al no tener una figura de liderazgo, al no tener una figura humana, el pueblo de Dios se rebela. Y miren lo que pasa acá. Cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, la gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. Era un pueblo que se congregaba. Era un pueblo que se congregaba. Importante, amada familia, es importante atender esto. Porque no todo aquel que está apartado de Dios es aquel que no se congrega. Hay gente que se congrega, pero su corazón está apartado del Señor.
Era un pueblo que se había rebelado contra Dios, sin embargo estaba congregada. La gente se congregó alrededor de Aarón y le dijeron: levántate, haznos un Dios que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No sabemos qué le haya acontecido. Miren la respuesta de Aarón, verso 2. Y Aarón les dijo: quítense los pendientes de oro de sus orejas y de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Otro dato importante acá: esos pendientes de oro, esos adornos en las orejas del pueblo de Dios, ¿de dónde los sacaron? Dios les quitó a Egipto esos tesoros para dárselos a su pueblo. ¿Cuál era la finalidad? ¿Cuál debería ser el fin de esos tesoros? Con esos tesoros el pueblo debía edificar el templo, la casa a su Señor. Pero ¿qué es lo que hicieron con esos tesoros? Se levantaron un Dios con D menor. Se levantaron un Dios hecho a su imagen y semejanza. Un Dios que haga su voluntad. En ámbitos de libertinaje, ¿sí?, los tesoros que Dios pone en nuestras manos son derrochados. Son derrochados. Son ámbitos en donde hay mucha economía, en donde hay muchos recursos, pero esos recursos son derrochados. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque la gente pacta, la gente da, pero no en función de la voluntad de Dios, sino para que ese Dios con D menor cumpla mis sueños. Para que ese Dios cumpla mis metas. Entonces ahí la gente no tiene problema en dar, da. Se sacaron los aretes, se sacaron los tesoros que tenían. ¿Para qué? Para hacerse un Dios que los lleve donde ellos querían. ¿Se entiende? Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón, y él los tomó en sus manos y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Y ellos dijeron: este es tu Dios, Israel, el que te ha sacado de la tierra de Egipto. Pregunta: ¿ellos no sabían que no era ese becerro el que los había sacado de Egipto? Claro que sí. Claro que sí. Pero en ámbitos de libertinaje, no importa quién es lo que hizo Dios en mi vida, no importa, no. Lo importante es hacerme un Dios a mi medida. Lo importante es que Dios me lleve al lugar donde yo quiero estar, donde yo quiero ir. Es Dios trabajando para el hombre y no el hombre colaborando con el propósito de Dios. Este es el Dios que sacó a Israel de Egipto. Ahora, ¿por qué elevaron este becerro a la categoría de un Dios? Porque en estos ambientes se propone que es mejor hacernos un Dios a nuestra medida, al cual podemos llevar donde nosotros queremos, antes que seguir a un Dios por un desierto para que nuestras vidas sean transformadas. Verso 5. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro. Y Aarón hizo una proclama diciendo: mañana será fiesta. ¿Para quién? ¿Para quién? Para el Señor. Pero ¿cuántos sabemos que la fiesta no era para el Señor? ¿Cuántos sabemos que la fiesta no era para el Señor? Y hoy podemos ver, observar lugares llenos de gente en donde aparentemente hay fiesta para el Señor, pero el Señor no está ahí. Verso 6. Temprano en la mañana siguiente, el pueblo se levantó para sacrificar ofrendas. Miren, todo un culto para sacrificar ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y después todos celebraron con abundante comida y bebida y se entregaron con desenfreno a diversiones paganas.
a la salida de la reunión, todo el mundo decía, ¿qué tal estuvo el culto? Tremendo. Tremendo. El culto estuvo tremendo. La pregunta es, ¿a quién adoraron? ¿A quién adoraron? ¿A quién presentaron esas ofrendas? ¿Al becerro? No, a ellos mismos. Porque el becerro salió de sus corazones. Terminaron pactando, ofrendando para ellos mismos. Terminaron adorándose a ellos mismos. Comiendo, bebiendo, desenfrenados en tradiciones paganas. Miren todo el clima de ámbitos de libertinaje. Todo el mundo era parte del culto. El problema es que el culto no era a Dios, sino al hombre. Ese es el mayor riesgo en estos ámbitos de libertinaje, que podamos tener reuniones multitudinarias, pero Dios esté ausente. Que podamos salir del culto con una emoción al tope, que podamos decir la reunión estuvo tremenda. El problema es que Dios no estuvo presente. Este es un Dios creado a imagen y semejanza del hombre, un Dios que cumple los deseos humanos, un Dios que trabaja para hacer realidad nuestros propios planes, un Dios al que visito cada semana, delante del cual ofrendo, pacto y presento sacrificios para que termine haciendo nuestra voluntad. Recuerde, amados, en estos ámbitos el culto no es una vida que se presenta diariamente como sacrificio vivo delante de Dios, sino que es un evento que gira en función de las necesidades humanas y que se reduce a una experiencia sensorial que emociona a una multitud, pero no transforma a nadie. Por eso usted puede ver gente en esos ambientes que tiene años, pero no ve a Cristo en su vida. Aclaración, que es muy importante. El hecho de que una iglesia tenga pantallas, luces, use redes sociales, que la gente se vista de determinada manera, no quiere decir que sea una iglesia libertina. Del mismo modo que no quiere decir que sea una iglesia legalista, ¿sí? Una congregación que se reúne en un edificio antiguo o que utilice bancas de madera. No, eso no, la forma externa no determina si la iglesia es legalista o libertina. No es lo exterior, sino el fundamento sobre el cual se edifica esa congregación. Para una iglesia libertina el enfoque es tener una experiencia agradable a los sentidos y no una experiencia que transforme a la gente a la imagen de Cristo. Aunque en todas las reuniones se habla de Cristo, el enfoque no es otro, sino el ser humano. Ese es el asunto por el cual muchos caen en estos ambientes. ¿Por qué? Porque te pronuncian la palabra Cristo, pero no te llevan a Cristo. En estos ambientes se trata de introducir a Dios en la realidad temporal del hombre en lugar de llevar al hombre a ser sumergido en la realidad eterna de Dios. En estos ambientes el hombre trata de poner a Dios en su realidad, de moldear a Dios en mi realidad temporal. ¿Por qué va la gente a estas reuniones? Porque quiero que Dios me resuelva el problema de mi matrimonio, porque quiero que Dios me resuelva el problema del trabajo, porque en este nuevo año quiero cambiar de casa. Esas son las razones por las cuales la gente se reúne en estos ámbitos. Es el hombre tratando de introducir a Dios en nuestro propio mundo, en lugar de nosotros ser sumergidos en la realidad que es mucho más extensa, es mucho más grande el mundo que Dios ama. En ámbitos sanos, la iglesia no se reúne para que Dios provea para nuestras necesidades. En ámbitos sanos, la iglesia se reúne para ver cómo colaboramos en el propósito eterno de Él. En este modelo de iglesia se canta a Dios, pero se adora al hombre. Y aquí necesitamos atender a un principio de adoración, a un fundamento en la adoración. El principio de la adoración es
que somos transformados a la imagen de aquello que adoramos. Usted puede pasarse 20 años cantándole a Dios. Si usted no está siendo transformado a la imagen de Cristo, entonces usted puede haberle cantado a Dios, pero haber adorado a alguien distinto. El principio de la adoración es que somos transformados a la imagen de aquello que adoramos. Es el fruto de la adoración. Si no estamos viendo ese fruto en nuestra vida, estamos adorando a alguien distinto a Dios. ¿Se entiende? La gente que adora a un artista, vamos a usar un ejemplo natural, la gente que adora a un artista termina tomando su forma. ¿Ha visto personas que adoran tanto a un artista que se hacen cirugías para parecerse a él? Adoran tanto a un artista que terminan cantando como él, que terminan vistiéndose como esa persona. Eso es innegociable en la adoración. Terminamos tomando la forma de aquello que adoramos. Vamos siendo conformados a la imagen de aquello con lo que nos identificamos. Entonces nadie puede decir que adora a alguien si no está tomando su forma. Pero hoy podemos ver lugares llenos de gente que cantan, que aplauden, que oran, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si no estamos viendo la imagen de Cristo entre esa multitud, si lo que estamos viendo es un montón de gente tratando de ser su mejor versión, el objeto de su adoración no es Dios, sino ellos mismos. ¿Se entiende? El fruto de nuestra adoración a Dios no es otro, sino que seamos transformados a su imagen. Pero el fruto de la adoración al hombre, lo único que puede dar el fruto de la adoración al hombre es solo una mejor versión del mismo hombre. Es el hombre tratando inútilmente de ser una mejor versión de sí mismo. Y hoy vemos tanta gente buscando ser la mejor versión de sí mismo, porque no hemos entendido que la mejor versión de Adán jamás podrá compararse con la plenitud de vida que solo podemos hallar en la persona de Cristo. La mejor versión nuestra no se compara con la vida de Cristo. Mire cómo describe Pablo a quienes son adoradores de sí mismos. Segunda Timoteo capítulo 3, por favor. Vamos a ir en la recta final. Segunda Timoteo capítulo 3. Por favor, sopórtenme 5 minutos más. Segunda Timoteo capítulo 3. Vamos a leer desde el verso 1. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles, pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones, orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres, malagradecidos, no considerarán nada sagrado, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, dominio de sí mismos. Serán crueles y odiarán a lo que es bueno, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Ámbitos de libertinaje, el placer es el objeto del amor. Se ama lo que da placer al hombre, no lo que le da placer a Dios. Verso 5, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. El poder del Espíritu Santo. En ámbitos de libertinaje, el Espíritu Santo no es ni siquiera un invitado en la reunión. Timoteo, aléjate de esa clase de individuos. Finalmente, ¿qué es lo que hace atractivo a este tipo de ambientes? ¿Qué es lo que hace que este tipo de ambiente sea atractivo para el hombre? Entre otras cosas, el entretenimiento. El entretenimiento. Entretenimiento que tiene que ver con mucho más de pasar un momento agradable. Entretenimiento que tiene que ver, entre otras cosas,
con las innumerables propuestas que se le dan, oportunidades que se le dan al hombre viejo para tratar de ser mejor. Todo eso termina siendo un entretenimiento. El énfasis de este tipo de iglesia o de ámbitos no es entrenar, sino entretener. Y para cumplir con ese objetivo echará mano de todas las estrategias que el mundo le provea y desechará la única estrategia de Dios, el Evangelio. El Evangelio. Amados, Dios no tiene otra estrategia. Dios solo tiene una estrategia y esa estrategia es el Evangelio. El Evangelio es el poder de Dios para salvación del mundo. Cuando el hombre busca otra estrategia diferente al Evangelio es porque ha perdido su comunión con el Señor. Es curioso que en estos ambientes de control, manipulación, así como en los ámbitos de legalismo, en los ámbitos de libertinaje, llenos de entretenimiento, siempre encontraremos multitudes. ¿Por qué? Porque las multitudes son arrastradas por el entretenimiento. Las multitudes son arrastradas por las emociones temporales. Todos estos elementos que el mundo utiliza para atraer y retener a las masas. En los ámbitos legalistas se trata de retener a las masas por intimidación. Si te vas, no tienes bendición sino maldición. Si pones un pie afuera, lo que te espera es una maldición. En ámbitos de legalistas se trata de retener a la gente por manipulación, por intimidación. Pero en ámbitos de libertinaje se trata de retener a la gente por seducción. ¿Cuál es la seducción? Los placeres, el apetito de los sentidos. En ambos modelos, el éxito se mide en función no de fruto, sino de números. No de fruto, sino de resultados. Pero le hago una pregunta a la iglesia. ¿Desde cuándo los números son el indicador de nuestra gestión como iglesia? Véalo de esta manera. Una familia no puede ser medida en su salud por el número de hijos que tiene. Conozco familias hermosas que son muy numerosas, pero también conozco familias completamente distorsionadas del diseño de Dios, que a pesar de ser grandes en número, no tienen la salud propia de una vida en el Señor. La iglesia es una familia. Y el accionar de la iglesia, la forma de medir la gestión de una iglesia, no deben ser en primer lugar los números. ¿Desde cuándo empezamos a medir nuestra gestión? Por los números, por los resultados que humanamente podríamos alcanzar. Empezamos a medir nuestra gestión en base a los números cuando el sistema del mundo, cuando la cultura del mundo se introduce en la iglesia. Pero Jesús nos dijo, por cuantos se reúnan los conocerán. No, Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Deberíamos dejar de contar la gente que se reúne en un edificio para empezar a ver el fruto que esa gente está manifestando en la sociedad. Nuestro éxito como iglesia no es cuántas personas logramos reunir el domingo en un edificio. Nuestro éxito como iglesia es cuánto de Cristo está siendo manifestada a través de esas personas de lunes a sábado, en cada hogar, en cada empresa, en cada asignación. Cuánto de Cristo está siendo expresado por las personas que se reúnen, pero no el domingo, sino de lunes a sábado. Los ambientes de libertinaje, la gente se prepara para el domingo. Pero en los ambientes de reino, la gente se prepara para vivir efectivamente según el plan de Dios de lunes a sábado. El Evangelio no te prepara para que disfrutes un día a la semana. No, el Evangelio te prepara para esta vida y para la venidera.
No tendrás que llegar a la otra reunión como arrastrándote, como necesitando una dosis más de motivación. No, porque este evangelio te sostiene en medio de la crisis, en medio de la tempestad. Te prepara para el día malo, así como para el día bueno. No vienes porque te hace falta algo, vienes porque sabes que estás pleno en Cristo. Vienes a prepararte, a entrenarte para ver cómo es que Dios va a usarte para su gloria. Pero en los ambientes de libertinaje, la gente se prepara para un día a la semana y sobrevive los otros días. ¿Cuánto de la realidad del reino de Dios está siendo manifestado en nuestra ciudad? Ese es el indicador que califica nuestra gestión como iglesia. Podemos tener una iglesia en cada cuadra, podemos tener edificios llenos de gente. Pero la pregunta es, ¿cuánto de Cristo está siendo visto en las calles de nuestra ciudad? ¿Cuánto de Cristo hay en los hogares de esta ciudad? Ese es el indicador que califica la gestión de la iglesia. Por sus frutos los conoceréis. Como conclusión, debemos ser, no una iglesia legalista que controla ni manipula, pero tampoco una iglesia libertina que se vuelve indiferente frente al pecado. Necesitamos ser una iglesia gobernada por la única cabeza de la iglesia que es Cristo, no por la voz de un hombre, sino por la única voz que puede regir nuestra vida, la voz de Dios. Una iglesia guiada por el Espíritu Santo, edificada en el fundamento inconmovible que es la palabra de Dios. No hay otro fundamento. No hay otro fundamento. No es la preparación de un hombre. No es el carisma de un predicador. No, el fundamento es la palabra de Dios. No podemos sustituir ese fundamento, porque si sustituimos la palabra de Dios como aquello que fundamenta a la iglesia, entonces todo lo que edifiquemos estará torcido. Necesitamos ser una iglesia que no se aísla del mundo, pero tampoco se amolda a él, sino que trastorna por el evangelio la cultura del mundo. Una iglesia que no se amolda al sistema. Una iglesia como la iglesia del primer siglo que trastornó el mundo entero por el poder de la palabra. Una iglesia que no pierde su sabor, sino que sala la tierra para preservar la tierra de toda corrupción. Una iglesia que no esconde la luz, sino que alumbra, que pone esa luz en todos los niveles altos de la sociedad para que alumbre a todos aquellos que puedan verla. Una iglesia que alumbra al mundo para que todas puedan ver y glorificar el nombre de nuestro Señor. Una iglesia como aquella que el mismo Señor describió en Mateo capítulo 5 y verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que puedan ver vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Señor, oramos para que seamos preservados de todo legalismo, de toda manipulación humana, de normas de conducta autoimpuestas, de requisitos que son completamente innecesarios e ineficaces. Pero también te pedimos, Señor, líbranos de todo libertinaje que es indiferente al pecado. De todo libertinaje, Señor, que abraza aquello que tú aborreces, que llama iglesia, Señor, aquello que no es conforme a tu diseño. Líbranos, Señor, de caer en estos extremos. Guárdanos, Señor, en tu palabra. Que lo que se predique desde este púlpito, Señor, y desde cada púlpito en los hogares aquí representados, no sea una mezcla de humanismo con cristianismo. No sea una mezcla, Señor, del consejo humano con el consejo que podemos ver en tu palabra. Que lo que podamos predicar desde estos ambientes
no sea otra cosa sino el evangelio que nos diste. Líbranos, Señor, sálvanos de toda corrupción. Sálvanos, Señor, de levantar dioses hechos a nuestra imagen y semejanza, dioses que nos lleven al lugar donde nosotros anhelamos ir. Líbranos, Señor, de adorar a un Dios diferente a aquel que nos sacó de las tinieblas, aquel que nos rescató de la oscuridad, nos sacó de la esclavitud para que hoy podamos ser verdaderamente libres. Líbranos, Señor, de la condenación que acarrea el separarnos de ti. Aviva, Señor, en nosotros el temor a tu palabra, el temor a tu nombre, que retumbe en nuestro interior aquel consejo, Señor, que vemos en las Escrituras, que entendamos, Señor, que no es un consejo de hombre, sino la palabra que debe gobernar nuestros días aquí en la tierra. Llévanos, Señor, a considerar tu palabra como la única opción de vida, como la guía, Señor, en cada paso que damos y en cada pensamiento que prospera en nosotros. Hoy, Señor, nos comprometemos, nos ponemos de pie delante de ti y nos comprometemos, Señor, a que sea tu palabra guiando, que sea tu palabra, Señor, alumbrando en nuestro interior y todo aquello que por tu gracia administramos. Que sea tu palabra la luz que alumbre nuestros hogares, que ni el legalismo, Señor, ni el libertinaje tendrán parte con nosotros, porque estaremos llenos, Señor, de tus palabras. Estaremos llenos, Señor, de tu gracia. No tendremos necesidad de un consejo que no proceda de tu boca. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Si tienes aquí a tu familia, si has venido con alguien, te voy a pedir que ores, que te unas en un abrazo con tu familia en la sangre o en la fe. Vamos a orar, vamos a dedicar este tiempo a orar al Señor, porque todos en nuestro corazón tenemos algo de legalismo y todos sin duda en nuestro corazón tenemos algo de libertinaje. Vamos a pedirle al Señor que saque de nosotros, que podamos identificar en nosotros todo vestigio de aquello que no procede de su voluntad. Libéranos, Señor, de todo residuo de libertinaje, de todo residuo que la religión produjo en nosotros, del deseo constante de hacer nuestra voluntad y no la tuya. Líbranos, Señor, de tomar un camino distinto de aquel que tú has trazado para nuestra vida y para nuestras generaciones. Que si algo hemos de hacer, que si algo hemos de lograr en este año y en los años que están por venir, que sea el vivir conforme a tu voluntad, que sea vivir conforme a la palabra que sale de tu boca. Presérvanos, Señor. Guárdanos, Señor, en las palabras de gracia. Guárdanos, Señor, en las palabras de vida eterna, en las palabras que has dicho de nosotros. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén y amén.